Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes en este tiempo devocional, como siempre lo digo. Para mí realmente es un gusto poder encontrarme a través de estos medios virtuales. Gracias a Dios por la tecnología, porque nos ha regalado estos espacios en medio de la pandemia y que no ha sido nada fácil, pero hemos podido seguir reuniéndonos y ahora con más énfasis que incluso presencialmente. Lo hemos venido haciendo a través de nuestros devocionales de los días martes y jueves, donde realmente disfrutamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Esto ha sido un tiempo de crecimiento espiritual, de crecimiento en la palabra del Señor, y aunque ya estamos nuevamente a las puertas de volver a lo presencial, por ejemplo, hemos visto que los niveles de contagio ya han venido bajando y nuestra comunidad a nivel presencial tiene todos los elementos de bioseguridad para poder recibir a las personas que quieren asistir y estar con nosotros. Ahora tendremos, pues como siempre, una modalidad presencial y una modalidad virtual. El próximo 21 de febrero, si el Señor nos lo permite, 21 de febrero, vamos a reiniciar nuestras reuniones presenciales. Entonces, por favor, pónganlo en su agenda. Aquellas personas que desean participar de nuestras reuniones presenciales, lo vamos a empezar a hacer el día 21 de febrero en nuestras 3 acostumbradas reuniones, desde las 8 de la mañana, luego de 8 a 9, luego media hora para hacer todos los requerimientos de hemos venido haciendo un análisis de la identidad de Jesús, porque lo observamos en Navidad, aquel que nació en Belén, de la Virgen María, pero hemos decidido hacer un análisis de esa identidad desde la eternidad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra, el Logos, no fue creado, Él es increado, no es creado. ¿Sí? Cuando se crea todo lo que existe, pues Él forma parte de crearlo. Dice la Biblia en este prólogo, dice que todo por medio de Él, Dios hizo todo lo que existe y nada de lo que existe sería sin Él. Hoy tenemos el versículo 18, que es un extraordinario versículo de este prólogo, el último del prólogo poético, que dice así: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Bueno, con esta expresión, llegó el momento para el escritor bíblico de cerrar su poema, y Juan se remonta hasta aquel junto al cual estaba el Logos, que es Dios, y Dios en ese sentido absoluto, ¿no? Dice ese versículo: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Entonces, declarando que el Hijo único de Dios, que es Dios, es el mediador de tamaña revelación, de una revelación extraordinaria que tenemos que entender profundamente y como convicción de fe aferrarnos a ella
en lo que se nos está diciendo, pues, de Dios, el Hijo, el que no fue creado, el que es el Logos eterno, la palabra eterna. Él es el que nos da la revelación más importante y es la revelación de ese Dios absoluto. En el versículo 18 hay un movimiento muy interesante entre el ver y el conocer. Hay un movimiento bastante interesante. Ver a Dios, que es algo que el ser humano siempre ha querido, ya lo vamos a ver, pero luego viene la mediación del Hijo único de Dios, Él es el que media, para luego dárnoslo a conocer. Estos son tres elementos de los que quiero hablar en esta noche. Ver a Dios, la mediación del Hijo único de Dios, que es Cristo, la palabra encarnada, y el darnos a conocer plenamente a Dios. Entonces la primera parte dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y ese ha sido un deseo profundo del creyente. El creyente siempre ha querido ver a Dios, pero salvo algunas excepciones que la palabra nos da, muy pocas por cierto, ese deseo tiene que esperar hasta el cielo para poder realizarse. Ese deseo no se puede dar en este momento. Ahora, el culto es una hermosa experiencia donde nos encontramos con Dios y al encontrarnos con el Señor lo experimentamos, ¿sí? Pero no es la dimensión en la que el texto nos está hablando. No nos habla de esa dimensión. La Biblia nos habla de ver a Dios en ese sentido de una dimensión más profunda y no solamente en lo que nosotros simbólicamente experimentamos al ir a la iglesia, al de estar en el culto, por este canal y cuando el Espíritu de Dios en su misericordia llega a cada casa y podemos sentir que ese Dios está allí con nosotros y nos está hablando. No. Ya tenemos en el Antiguo Testamento algunas tradiciones que nos señalan que el hombre, el ser humano, no puede ver a Dios. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, se nos habla de eso y se nos dice que pues Isaías tiene una dificultad para ver a Dios y es su pecado. Entonces él evita ver a Dios, que tampoco podría. Y también en Éxodo capítulo 33, versículo 20, Moisés está pidiendo ver a Dios y Dios le dice que no hay hombre que lo pueda ver y que pueda vivir, porque pues es un destello de gloria demasiado fuerte. El solo hecho de estar cerca de Dios, pues el ser humano no lo aguantaría porque su gloria es demasiado grande, ¿no? Entonces, cuando se nos dice en este versículo que nadie ha visto jamás a Dios, esa es una realidad y una realidad humana, es un limitante. Nosotros somos finitos y en una mente finita pues no cabe un Dios infinito, no podríamos siquiera capturar una pequeña dosis de ese ver a Dios, sería totalmente difícil. Pero en Juan, que aparece, Cristo es el que permite superar la imposibilidad humana de ver a Dios. Y eso es interesante, llama la atención. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Mire que allí la relación del Padre con el Hijo es una relación viva, es una relación inseparable. Y Cristo, para nosotros, los seres humanos, por esa existencia eterna del Hijo, por sus palabras y por sus actos, manifiesta su gloria. Cuando el Señor viene aquí, por eso dijo Juan, vimos su gloria. Él puso su tienda entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito. Pues el ser de Jesús, el decir de Jesús, el hacer de Jesús, por donde Él se manifestaba, el ser humano podía ver era la gloria del Hijo. Y esa gloria del Hijo, que es extraordinariamente grande, pues como el Hijo todo lo que hace es lo que ve hacer al Padre, es lo que Él vive por el Padre. Ya lo diría Juan 5:19. Juan 5:19 dice así. Dice,
Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Entonces nos encontramos con que toda la acción de Jesús, esa existencia de Jesús, ese decir de Jesús y ese hacer de Jesús, pues está revelando evidentemente al Padre. Es el único mediador, y es el único mediador por lo que nos está diciendo Juan aquí, porque nadie ha visto al Padre, nadie ha estado con Él en esa comunión que tiene el Hijo con el Padre. Entonces hace lo que el Padre también hace, y es su reflejo en esta tierra, es el reflejo de lo que hace el Padre. Entonces es el único mediador para nosotros como seres humanos en quien podemos encontrarnos con la gloria de Dios. Por eso, cuando miramos hacia el Antiguo Testamento y vemos estos grandes hombres de Dios como Moisés, como Abraham, pues ellos no podían ser los mediadores, porque aunque eran grandes hombres de Dios y tuvieron unas experiencias extraordinarias, no estaban junto a Dios y no eran Dios. El único que nos revela perfectamente a Dios es el Hijo. Ellos nos podían mostrar algo de Dios a sus comunidades, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Le mostraron alguna faceta, alguna revelación de Dios, pero no podían revelar plenamente al Señor bajo ningún punto de vista, porque no lo podían ver. Vieron destellos. Moisés, dice la Biblia, en una especie de antropomorfismo, es decir, Dios no tiene forma humana, pero para hacernos entender algo, entonces hay una figura literaria que se llama antropomorfismo, que es que Dios tome forma humana y dice: bueno, como no me puedes ver, al menos vas a ver pasar mis espaldas. Y dice la Escritura que cuando Dios iba pasando por allí, por el lado de Moisés, lo metió en la hendidura de una peña y pasó toda la gloria de Dios, y cuando Moisés medio abrió, hizo así, pues lo único que vio fue la espalda de Dios. Pero es una forma de decir que ellos no podían ver al Señor en toda su dimensión. Pero vino uno que sí, vino uno que tenía comunión perfecta, que tenía una relación viva e inseparable con el Padre, y al tener esa relación viva e inseparable con el Padre, hacía lo que el Padre hacía, decía lo que el Padre decía, pues, y esa misma existencia de ser Dios, pues nos lleva a entender que en Cristo Jesús estamos reconociendo al único mediador que podía existir para los seres humanos, y que se hizo como uno de nosotros para mostrarnos al Padre, para mostrarnos la plenitud de Dios, la totalidad de Dios. Y bueno, luego termina ese versículo 18, finaliza diciéndonos que Él, ese mediador, es quien nos lo ha dado a conocer. Algunos estudiosos piensan que la traducción más exacta sería: Él es el que nos lo ha contado, para hacer una oposición clara entre el ver y el contar. La conclusión del prólogo significa que contar también es explicar en detalle. Yo diría que en La Dios habla hoy, conocer es explicar en detalle. Es el verbo que se usa para designar el relato que hace un testigo ocular del acontecimiento. Entonces, si
perfecta, para que le conozcamos, para que sepamos cuál es su voluntad para nuestra vida y para que teniendo esa comunión, que la logramos a través del mediador, que es Cristo Jesús, pues tengamos esa experiencia maravillosa de vivir en comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra. Es por eso que se hace extraordinariamente bello este versículo. Vamos a volverlo a leer porque ya creo que podemos entenderlo un poco más. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás, nadie ha visto jamás a Dios. El ver, nadie. Tenemos experiencias espirituales hermosas, pero son pequeños destellos de la presencia de Dios que disfrutamos, pero que no es la totalidad de Dios, porque ningún ser humano ha podido verlo. Solamente tenemos un mediador. ¿Quién es ese mediador? El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Ahí como que recordamos el versículo 1 de este prólogo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Fíjense cómo inició y finalizó declarándonos esta divinidad del Hijo de Dios, de la palabra. Y luego nos dice algo que es extremadamente importante, y es que ese que vive en íntima comunión con Dios y que es Dios y que es el Hijo único es quien nos lo ha dado a conocer. Es decir, nos lo ha explicado con detalle. Nos lo explica con la minucia que se debe explicar. Por eso nuestra fortaleza y nuestra fe firme es en Cristo Jesús. Porque al conocerle a Él, nos vamos descubriendo al Dios Todopoderoso. Fíjese que un día uno de los discípulos del Señor le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos. Allá en Juan capítulo 14. Dice el versículo número 4: ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán al Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo están viendo. Y mire lo que dijo Felipe. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con esto nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué maravilla! Comunión con Dios. Esa comunión con Dios es a través de Cristo, porque Cristo es el Hijo único, porque Cristo es Dios y porque Cristo tiene profunda comunión desde siempre con su Padre. ¿Por qué no reafirmar nuestra convicción de fe en esta noche y decirle una vez más al Señor: Señor, en esta vida loca, en esta vida de pandemia, en esta vida a veces de lágrimas y a veces de risas, permíteme vivir en comunión contigo, porque si estoy contigo, estoy con el Padre. Señor, te damos gracias en esta noche por esta hermosa palabra, esta hermosa revelación que nos regalas a través del Evangelio de Juan. Oro por cada persona que está conmigo en este momento devocional. Te ruego que les bendigas, que les ayudes. Oramos por el mundo en esta tremenda necesidad que tenemos frente al COVID-19, rogándote una vez más que nos ayudes y que tengas misericordia de la humanidad. Rogamos por nuestro país también, por Colombia. En especial ponemos delante de ti a la región del Amazonas, Señor, para que tú nos ayudes. Y a todos nuestros países hermanos que viven también esta tragedia del COVID, por favor, tu misericordia con nosotros. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué bueno estar con ustedes, mis amados. Muchas gracias. De verdad que es un privilegio poder llegar hasta sus casas y seguir aprendiendo la palabra del Señor. El próximo jueves redondeamos toda la enseñanza de este prólogo para luego iniciar otro tema y seguir así. Muchas gracias por su colaboración, gracias por sus donaciones para sostener la comunidad cristiana de crecimiento integral. Una invitación a que entre todos juntos podamos salir adelante de esta situación que, lógico, ha sido muy difícil
para todos, incluso en el campo económico. Mil bendiciones, Dios les bendiga y no se olviden de algo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.